El novio desconocido, capítulo 11 de Bárbara Cartland. ¿Qué hay que explicar?, preguntó él ásperamente. Has tomado una decisión, como dijiste cuando nos conocimos. Tu lugar está junto a tu esposo. Vesta se acercó a él, con el rostro muy pálido. Cuando llegó a su lado, le dijo: «¿Puedo decirte por qué acepté la oferta de matrimonio del príncipe Alejandro?» «Estoy seguro de que tienes una explicación muy adecuada», contestó el conde con voz llena de desprecio. «Por favor, escúchame». «Si eso te satisface», dijo él, malhumorado. «Podemos sentarnos a la sombra. El sol está muy fuerte». «Por supuesto», comentó él, en tono de cortesía formal. Debí haberlo pensado antes. Ella levantó el rostro suplicante hacia él. Observó las duras líneas que surcaban el rostro del conde, y de nuevo le recordó a un águila que ahora le dirigía una mirada despiadada, remota y casi inhumana. Lanzando un pequeño suspiro, que era casi un sollozo, se alejó de la meseta llena de sol hacia la sombra de los abedules plateados y se sentó. El conde permaneció de pie, apoyado en el tronco de un árbol cercano. Ella sintió que él se alejaba deliberadamente y que la despreciaba. No se atrevía a mirarlo a la cara, para no ver el rencor reflejado en sus ojos. «Te dije», empezó a decir en voz baja, «que no sé nada sobre el amor. Y es cierto, nunca había estado enamorada. Pero siempre pensé que un día encontraría un hombre al que podría amar y entonces nos casaríamos». Vesta había hablado con titubeos y su voz pareció agonizar en el silencio. Sentía que un gran abismo se interponía entre ella y el conde. Él no estaba haciendo ningún esfuerzo por comprender, y ella se sentía sola, separada de él, como no lo había estado nunca desde que se conocieron. Por favor, suplicó. Trata de comprender lo que estoy tratando de decirte. Es tan difícil, pero quiero que lo sepas. Estoy escuchando. No quieres sentarte, eres tan alto y te siento tan remoto. ¿Por qué te sientes así? No lo sé, pero me temo que te alejas sin remedio de mí, y esto te hace sentir insegura y solitaria. Tú sabes que sí. Los ojos de él recorrieron ansiosos el rostro de ella. Entonces se sentó, casi enfrente, con la espalda apoyada contra otro tronco. Su expresión era aún remota, pero a ella ya no le resultó tan difícil seguir hablando. «Siempre he anhelado amar a alguien», prosiguió Vesta. «Tal vez porque de niña no me amaron como debían». «¿Qué quieres decir con eso?» «Papá siempre quiso un hijo. Los Salfont son una familia muy antigua. Había ya condes de Salfont en el siglo XIII, y cuando a nuestro ancestro le dieron un ducado, después de luchar con Marlborough, ello fue un capítulo más de la larga historia de los brillantes servicios de los Salfont a la corona y a Inglaterra». Había un toque de orgullo en su voz al continuar diciendo: «Todos fuimos educados en la creencia de que teníamos una gran responsabilidad hacia nuestro país y hacia nuestro pueblo». «He oído hablar de tu familia», dijo el conde. «Entonces comprenderás lo importante que era para papá tener un hijo varón. Él y mamá tuvieron 5 hijas antes que Gerald naciera. Mamá me decía con frecuencia: yo rezaba, Vesta, todas las noches, para poder darle a tu padre el hijo que deseaba con tanta desesperación. Cada vez que nacía una criatura, lo primero que preguntaba era si se trataba de un varón. Pero la comadrona me respondía: lo siento, su gracia, es otra niña». La voz de Vesta era casi como un sollozo. Como amaba a su madre, le dolía que su nacimiento les hubiera producido a sus progenitores tanta desilusión. «Después de que Gerald nació», continuó ella, «los doctores dijeron que mamá no debía tener más hijos, pero ella y papá estaban ansiosos de tener un segundo hijo, como salvaguarda, en caso de que algo le sucediera al primero». Vesta se detuvo de momento. Miró hacia el conde y se dio cuenta de que su expresión se había suavizado,
por lo que continuó con voz firme. Pero en lugar de otro niño, llegué yo. Después de eso, los doctores aseguraron que, sin lugar a dudas, mamá moriría si tenía más hijos. Así que fuiste una hija indeseada, dijo el conde. Papá y mamá siempre fueron muy bondadosos conmigo, pero muy pronto comprendí que se hubieran sentido 1000 veces más felices de haber tenido un hijo varón. Vesta volvió la vista hacia el sol y hacia la cascada. Ese hecho llenó toda mi niñez y moldeó mi carácter. Tal vez trataba de buscar un escape en mis sueños y fantasías y, a consecuencia de ello, me castigaban con frecuencia por ser tan soñadora. Supongo que todo se debía a que tenía miedo de enfrentarme a la realidad. Como lo estás haciendo ahora, intervino el conde suavemente. Y cuando Gerald murió en Waterloo, me sentí avergonzada de haber nacido mujer. Así que él murió en Waterloo. Pensé que eso mataría a papá, repuso Vesta. Durante mucho tiempo, no nos atrevimos a hablar de Gerald en su presencia, pero gradualmente volvió a ser el que había sido, aunque su carácter se tiñó de una tristeza que jamás tuvo antes. Seguramente debe haber un heredero del ducado, ¿no?, preguntó el conde. Desde luego, el próximo duque será el hijo de un hermano de mi papá. Nunca nos ha simpatizado. En realidad, algunas veces me parece que mi papá odia a Rupert, lo cual es bastante comprensible. Vesta se detuvo, como si estuviera pensando lo que debía decir después, y agregó vacilante: Tal vez pienses que me está tomando mucho tiempo entrar en materia en esta historia, pero quería que comprendieras por qué vine a Catona. Sigue, dijo el conde. Cuando papá me dijo que tu príncipe había pedido mi mano en matrimonio, me sentí completamente asombrada. No podía creer que él esperara de mí algo tan inusitado, tan aterrorizante, como aceptar tal ofrecimiento. Pero yo no conozco al príncipe, grité. Y entonces papá me explicó que los matrimonios de la realeza son arreglados, que no era realmente el príncipe el que solicitaba mi mano, sino su gobierno. ¿Hacía eso mucha diferencia? Para mí, sí. Y le dije a papá que yo no podía considerar, siquiera por un momento, la posibilidad de casarme a solicitud de un gobierno, ni, por otra parte, podía hacerlo con un hombre al que no había visto nunca y del que no sabía nada. Mientras hablaba, Vesta podía verse de nuevo en la biblioteca de la casa Salfont, contemplando los árboles de Berkeley Square y tratando de imaginarse un país extraño, llamado Catona, que aparentemente la deseaba como su soberana. Catona ha sido siempre muy amiga de la Gran Bretaña, había dicho su padre, y es importante que lo siga siendo. Él se había situado de pie, de espaldas a la chimenea, y Vesta se había estremecido, no solo porque la habitación estaba fría, sino porque había una nota inflexible en la voz de su padre, que ella reconoció. Él había sido siempre muy estricto con sus hijas. Sin embargo, nunca había obligado hasta entonces a ninguna de ellas a casarse con un hombre que no fuera de su gusto. Cuando el marqués de Severn había pedido la mano de Harriet, y ella contestó que no podía casarse con él porque no lo amaba, el duque no trató de presionarla. Aunque se sintió desilusionado, le permitió casarse con un simple varón, a quien ella había entregado su corazón. Lo siento, papá, había respondido Vesta a su vez. Aunque me siento profundamente honrada por la petición de matrimonio del príncipe Alejandro, la respuesta es, desde luego, no. Porque, desde luego, había preguntado el duque. ¿Por qué no deseo casarme sin amor?, había contestado Vesta. Tú y mamá han sido siempre felices juntos, y mis hermanas también lo son. Caroline me decía, apenas la semana pasada, que ella y Robert se aman ahora más que cuando se casaron. Esto es diferente, había respondido el duque con lentitud. ¿Por qué es diferente, papá? Porque al casarte con el príncipe Alejandro le estás haciendo un servicio al país. En aquel momento su padre había cruzado la habitación, situándose de modo que pudiera contemplar un cuadro que colgaba de la pared.
era un magnífico retrato de su hijo Gerald, que reproducía fielmente sus facciones, pintado cuando acababa de darse de alta en la Guardia de Granaderos. Lawrence, el pintor retratista favorito del príncipe regente, había captado el brillo de sus ojos, su sonrisa, y el juvenil entusiasmo que había logrado que todos lo amaran. «Estoy dispuesta a hacer muchas cosas por Inglaterra», había dicho nerviosa, como si adivinara lo que iba a decirle a su padre. «Pero no deseo pasar el resto de mi vida lejos de ustedes, en un país extraño, ni vivir con un hombre a quien no conozco, ni me conoce a mí». Rompiendo el silencio que se produjo entre ambos, su padre había dicho con suavidad: «Gerald dio su vida por Inglaterra, Vesta. Todo lo que te estoy pidiendo que hagas es servir a tu país, como hubieras estado dispuesta a hacerlo de haber nacido hombre. No puedes combatir por Inglaterra, como lo hizo Gerald, pero sí servirla, de esta forma, como siempre lo hicieron los Alfont a través de los siglos». La voz del duque reflejaba una gran angustia. Una vez más, Vesta se había dado cuenta de que la pérdida de su hijo lo afectaba aún como el trágico momento en que recibió la noticia de su muerte. A pesar de todo, había deseado seguir protestando, pues todos los nervios de su cuerpo se rebelaban contra aquel sacrificio que contrariaba sus más profundos instintos. Cuando iba a abrir los labios para hablar, para decir que aquello era imposible, que haría cualquier cosa menos casarse con el soberano de Catona, había visto lágrimas en los ojos de su padre. Para los hijos, siempre es terrible ver llorar a sus padres. Comprender que no son los severos adultos que pensaron, sino seres humanos capaces de sufrir. El duque no había llorado cuando supo que Gerald había muerto y permaneció inmutable, con pétreo valor, cuando se celebró un oficio en memoria de su hijo en la iglesia parroquial, junto a la bóveda donde yacían sus ancestros. Tampoco lloró cuando el propio duque de Wellington le habló del heroico comportamiento de Gerald en la batalla al conducir a sus hombres una y otra vez contra los franceses, hasta caer al fin con el corazón atravesado por una bala. Sin embargo, en aquel instante, ella había visto lágrimas en los ojos del duque. Papá estaba llorando, le dijo ahora Vesta al conde en un susurro. Y entonces comprendí que yo no podía hacer otra cosa que aceptar la oferta de matrimonio del príncipe de Catona. Se enjugó una lágrima antes de preguntar: ¿cómo podía decirle a papá que era una cobarde? Como has visto, me dan miedo tantas cosas. Pero en aquel momento, mi mayor temor era lastimarlo. Calló entonces, para mirarlo como implorándole su comprensión. «El que muere en batalla al calor de la lucha», dijo el conde, lentamente, «experimenta la exaltación de la pelea, que puede llevar a un hombre hacia los brazos de la muerte sin temor. Pero esto es diferente». Miró a Vesta al decirle con voz muy queda: «Puedes imaginarte a ti misma viviendo día tras día, mes tras mes, año tras año, con un hombre que tal vez no te guste, que quizá te resulte repulsivo». Observó que Vesta unía las manos en un gesto de angustia y continuó: «Solo a los ingleses pudo ocurrírseles pedir algo tan inhumano, tan cruel, de alguien tan sensitivo como tú. Del mismo modo como mandan a sus apreciados hijos varones a lejanos internados, donde los golpean y los hacen pasar hambre. Así se mostró dispuesto tu padre a enviarte a un país extranjero, completamente desconocido para ti, para casarte con un hombre al que jamás habías visto. Lord Castler dijo que el príncipe era inteligente y buen deportista», murmuró Vesta. «¿Y qué más sabes de él?». Vesta calló y él continuó: «Tengo la impresión de que has oído algo más de él. Cuéntamelo». Como ella permanecía callada, él insistió: «Cuéntame lo que has oído». Era una orden, y Vesta contestó titubeante: «Yo no quería escuchar. Fue cuando veníamos navegando hacia acá. El primer ministro, su asistente y el capitán estaban hablando en el salón. Yo iba a colgar mi capa en el corredor. Se había mojado en la cubierta».
¿Y qué oíste? Hablaban del príncipe y de mí. ¿Y qué decían? La voz de Vesta era muy baja al contestar. El asistente dijo que yo era demasiado inocente para poder enfrentarme a lo que me esperaba. Estuvo el primer ministro de acuerdo con él. Vesta no contestó y el conde dijo: «Quiero saberlo». Dijeron, repuso Vesta con lentitud, que el príncipe estaba encariñado con alguien más. ¿Y eso te alteró? Jamás imaginé nada semejante. Tal vez por eso pensaba que yo era muy ingenua. «Imaginas que cuando llegaras a Catona», dijo el conde con voz muy profunda, «el príncipe te estaría esperando, que ambos se enamorarían uno del otro y que vivirían felices para siempre. ¿No es así?» «Esperaba que fuéramos amigos», tartamudeó Vesta. «¿Amigos? ¿Por qué esperabas amistad en el matrimonio?» «Me dije que tal vez podría ayudar a Su Alteza Real, con su pueblo. Por eso, traté de aprender todo lo posible sobre Catona durante el viaje, a través del asistente y del primer ministro, no solo sobre el país, sino sobre su gente». «¿Y no les preguntaste a ellos sobre el príncipe?» No. ¿Por qué no? Me sentía avergonzada de parecer curiosa. Y, sin embargo, eso era lo más importante que debiste haberles preguntado. En su lugar, te hiciste una imagen mental de lo que querías que fuera el príncipe. Un príncipe de papel, no un ser humano, sino un hombre que era parte de tus sueños. Vesta aspiró una profunda bocanada de aire antes de preguntar, casi patéticamente: ¿qué otra cosa podía hacer? Lo que puedes hacer ahora es enfrentarte a la realidad. Estás enamorada, mi pequeña Vesta. La bella durmiente ha despertado con un beso, el beso de mis labios. Pero eso es malo. Te puede parecer malo, pero lo que intentas hacer es todavía peor. ¿Realmente crees que puedes seguir con esta farsa, con este sacrificio que te impuso tu padre por el resto de tu vida? ¿Imaginas que puedes representar un papel con tanta habilidad para que no resulte una simple burla de lo que una esposa debe ser? Ella lo miró con los ojos muy abiertos y él agregó: «Despierta, mi adorada. Bien sabes que llevas dentro de ti el fuego que corresponde a tu nombre. Está encendido débilmente por el momento, pero está ahí, y pronto se convertirá en un fuego arrollador del que no podrás despertar». Su voz ardía de pasión cuando le dijo: «Yo te enseñaré lo que es el amor, Vesta. Te enseñaré a amarme como yo a ti. Te haré despertar a la gloria y a maravillas que no sospechas. Te haré vivir. Todo lo que te pido, a cambio, es que me digas que me amas. Pero, ¿cómo podría? He tratado de hacerte comprender que debo ir al príncipe, porque ya le pertenezco. Me perteneces a mí. Supone siquiera por un momento que al besar al príncipe responderás a sus labios como has respondido a los míos». Vesta, involuntariamente, se sintió sacudida por un ligero estremecimiento que no pasó inadvertido al conde. Nunca antes había sido besada, y cuando yo te besé, hace un momento, me dijiste que no sabías que un beso podía ser así, y yo te respondí entonces, y te lo repito ahora, que un beso no es así, excepto cuando dos personas se aman mutuamente. Su voz se hizo más suave al continuar. Un beso puede ser algo maravilloso y divino, y sintetizar la perfecta unión de un hombre y una mujer, que fueron hechos porque Dios así lo quiso, el uno para el otro. O puede ser algo obsceno y bestial. De nuevo, Vesta sintió un escalofrío y volvió la cabeza de modo que él solo pudo ver su perfil. «Y el matrimonio entraña no solo un beso», continuó diciendo el conde. «Tú eres muy joven y muy inocente, corazón mío. ¿Tienes idea de lo que sucede cuando un hombre y una mujer se unen, convirtiéndose, según la expresión de la Iglesia durante la ceremonia del matrimonio, en una sola carne?» «No, estoy segura. Pero puedes imaginarte que es algo muy íntimo, cercano y privado, y también puedes expresar toda la maravilla y el éxtasis de lo divino, o ser algo tan obscenamente degradante que te aterrorizaría, mi pequeña, como nada lo ha hecho en tu vida». «Otras mujeres se han casado sin amor», murmuró Vesta, titubeante. «Un gran número de ellas lo han hecho así,
y lo están haciendo en este mismo momento, en el mundo entero, aceptó el conde. Los matrimonios son arreglados en Inglaterra, como lo son en Francia y, muy frecuentemente, en este país. Pero casi siempre sucede cuando la chica es tan joven que no ha tenido tiempo de enamorarse de nadie más. Él observó cómo Vesta parpadeaba y continuó. Por lo tanto, no sabe qué esperar del matrimonio, pero, como las mujeres son todas iguales, en el mundo entero, esperan, como tú misma, que el príncipe de su corazón, cualquiera que sea su posición en sociedad, la despierte con un beso. Se detuvo y entonces añadió: pero cuando uno ya ha conocido el amor, las cosas son diferentes. Al decir esto, el conde extendió un brazo y tomó una mano de Vesta entre las suyas. Ella sintió la dura fuerza de sus dedos y la sacudió un temblor de deleite. Aquello era tan emocionante, tan inesperado, y al mismo tiempo tan maravilloso que, sin darse cuenta de lo que hacía, sus pequeños dedos oprimieron los de él y sus ojos se llenaron de una luz repentina. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.